La filosofía cristiana y escolástica se erigen como los pilares fundamentales del pensamiento medieval, que se expandieron desde los primeros siglos de la Edad Media hasta el Renacimiento. En este vasto período, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el XV, los filósofos cristianos lucharon por integrar las enseñanzas de la tradición grecorromana con las verdades reveladas del cristianismo. La interacción entre la razón y la fe, dos esferas aparentemente separadas, constituyó uno de los desafíos más importantes de este período. Este desafío fue abordado, entre otros, por pensadores fundamentales como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, quienes sentaron las bases para una síntesis que se mantendría como eje central del pensamiento medieval. La filosofía cristiana. Una síntesis entre la fe y la razón. La historia de la filosofía cristiana comienza con la tentativa de los primeros pensadores cristianos para adaptar las enseñanzas de la Iglesia a las nociones filosóficas provenientes del mundo helénico. La obra de los filósofos griegos, especialmente la de Platón y Aristóteles, resultó ser de una importancia fundamental. Platón, con su visión de un mundo de ideas y su énfasis en la moralidad universal, fue considerado por muchos como un precursor de la concepción cristiana de Dios. Aristóteles, con su lógica rigurosa y su sistema filosófico basado en la observación y la razón, se convertiría en una de las figuras clave con las cuales los filósofos cristianos debían dialogar. En este contexto, uno de los primeros pensadores en abordar esta síntesis fue Agustín de Hipona, quien vivió entre los siglos IV y V. Agustín fue una figura fundamental en la filosofía cristiana temprana. Su pensamiento integró elementos del neoplatonismo con las enseñanzas cristianas, una fusión que le permitió abordar cuestiones fundamentales como la relación entre el ser humano y Dios, el origen del mal, la libertad y la gracia divina. La concepción de Agustín sobre la relación entre la fe y la razón es particularmente interesante. Agustín creía que la razón humana debía ser subordinada a la fe, pero al mismo tiempo consideró que la razón tenía un papel crucial en la interpretación de las Escrituras y en la defensa de la fe. Para Agustín, la razón no estaba en conflicto con la fe, sino que debía servir para iluminar y profundizar la comprensión de la revelación divina. En su obra, La ciudad de Dios, Agustín argumenta que la humanidad debe buscar la verdad a través de la fe, pero también reconoce que la razón humana tiene un papel esencial en el orden natural y en la comprensión de las leyes divinas. El renacer de la filosofía aristotélica, Tomás de Aquino. Sin embargo, es en el siglo XIII cuando la filosofía cristiana experimenta una verdadera transformación con la incorporación de las enseñanzas de Aristóteles, un proceso que dio lugar a la escolástica. Tomás de Aquino, uno de los más grandes pensadores medievales, es quien realiza una de las síntesis más destacadas entre la filosofía aristotélica y la doctrina cristiana. Tomás de Aquino, nacido en 1225 en Italia, estudió y profundizó en la obra de Aristóteles y demostró que la filosofía de este pensador griego podía ser perfectamente armonizada con la doctrina cristiana. En sus escritos, especialmente en su obra más conocida, Summa Theologica, Aquino demostró que la fe y la razón no eran antagónicas, sino que podían coexistir y, de hecho, se complementaban mutuamente. Tomás de Aquino desarrolló lo que se conocería como la filosofía escolástica, una tradición que buscaba integrar la razón humana con la revelación divina. Aquino sostenía que la razón era capaz de demostrar la existencia de Dios y ciertos aspectos fundamentales de la moralidad sin la necesidad de la revelación. Sin embargo, también defendía que la revelación divina, como se encuentra en las Escrituras, era necesaria para alcanzar un conocimiento más profundo sobre la naturaleza de Dios, el alma y la salvación. De este modo, para Aquino, la filosofía y la teología
eran dos caminos complementarios que conducían a la verdad. Un tema central en la filosofía de Aquino fue su explicación de las 5 vías que demostraban la existencia de Dios. En estas, Aquino utilizó argumentos racionales, basados en la observación del mundo natural, para afirmar que la existencia de un ser supremo era necesaria para explicar el orden y la causalidad del universo. En su Suma Teológica, Aquino establece que la razón humana es capaz de conocer la verdad sobre las realidades naturales, pero es la fe la que revela las verdades más altas, aquellas que van más allá de la capacidad de la razón humana. Tomás de Aquino también abordó las cuestiones de la moralidad humana, argumentando que la ley natural, que es accesible a la razón humana, proporciona una base para discernir el bien y el mal. En su sistema, la moralidad no se basaba simplemente en los mandatos de Dios, sino en la naturaleza misma del ser humano, cuya razón podía descubrir los principios morales universales que Dios había inscrito en la creación. De este modo, la ética tomista estaba profundamente vinculada a su concepción de la naturaleza humana y de la creación divina. El problema del conocimiento. El debate entre fe y razón. Uno de los debates filosóficos más profundos y duraderos que surgieron durante la Edad Media fue la cuestión de cómo debe entenderse la relación entre fe y razón, y hasta qué punto el conocimiento humano es capaz de comprender las verdades divinas. La filosofía medieval estuvo marcada por un constante esfuerzo por encontrar un equilibrio entre estos dos ámbitos, una tarea que no estuvo exenta de tensiones. La cuestión de la iluminación divina o la iluminación divina fue central para pensadores como Agustín. Según Agustín, el ser humano necesitaba la intervención de Dios para comprender la verdad, ya que la razón humana, caída debido al pecado original, no era suficiente por sí sola para llegar a la sabiduría completa. La iluminación divina era necesaria para que la mente humana pudiera comprender las verdades eternas y divinas. Este enfoque llevó a muchos a desarrollar una visión en la que la razón era subordinada a la revelación divina, e incluso se veía como un medio a través del cual Dios se comunicaba con los seres humanos. Por otro lado, pensadores como Tomás de Aquino, aunque también cristiano devoto, creían que la razón humana no solo podía llegar a algunas conclusiones válidas sobre la existencia de Dios y el orden del mundo natural, sino que también tenía una función crítica en la interpretación de la fe. Para Aquino, la revelación divina no contradice la razón, sino que la perfecciona. La naturaleza humana, creada por Dios, posee la capacidad de entender el mundo de manera lógica y ordenada, y la razón es una herramienta dada por Dios para acceder a la verdad. La escolástica y el declive de la filosofía medieval. La escolástica, como método de enseñanza y reflexión filosófica, alcanzó su apogeo en la Edad Media, especialmente en las universidades medievales, donde los filósofos y teólogos debatían sobre cuestiones como la existencia de Dios, la naturaleza de la verdad, la moralidad, la libertad y la gracia divina. Este método se basó en la organización lógica, el análisis sistemático y la resolución de contradicciones entre diversas autoridades, como la Escritura, Aristóteles y los padres de la Iglesia. Sin embargo, la escolástica también fue objeto de críticas y debates. Algunos filósofos, especialmente aquellos influenciados por el Renacimiento, comenzaron a cuestionar la rigidez y el formalismo de la escolástica. Pensadores como William de Ockham propugnaron un enfoque más empírico y menos racionalista para el conocimiento humano, desafiando la supremacía de la razón sobre la fe. El Renacimiento trajo consigo una nueva forma de pensar que buscaba volver a las fuentes originales del pensamiento griego y romano, lo que, en última instancia, contribuyó al declive de la escolástica como sistema dominante. Sin embargo,
La filosofía cristiana y escolástica dejó una marca indeleble en el pensamiento occidental, estableciendo las bases para muchas de las cuestiones filosóficas y teológicas que seguirían siendo debatidas durante siglos. Conclusión. La perdurabilidad del diálogo entre fe y razón. La filosofía cristiana y escolástica constituye una de las tradiciones más profundas y duraderas de la historia del pensamiento occidental. Su enfoque integrador entre la fe y la razón, su intento de comprender la naturaleza de Dios y la humanidad, y su esfuerzo por establecer un sistema coherente de moralidad y conocimiento, siguen siendo relevantes hoy en día. Aunque las tensiones entre razón y fe continúan siendo objeto de debate, los filósofos medievales, como Agustín y Aquino, nos dejaron un legado que sigue influyendo en las discusiones contemporáneas sobre la relación entre la ciencia, la religión y la filosofía.